Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí, y como siempre, espero que estén pasando un día maravilloso o una noche increíble, según sea el caso. Hoy nos vamos a sumergir en un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor, y en las segundas oportunidades. Porque sí, hoy vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin, la parejita que nos robó el corazón en Senkalkam. Y no vamos a repasar escenas de la serie, bueno, quizás un poquito, sino que vamos a hablar de su escapada romántica a Maldivas. ¿Se acuerdan de todo el revuelo que causó su romance en la vida real y del bajón que nos dio a todos cuando terminaron? Bueno, pues prepárense, porque parece que hay una nueva chispa encendida y estamos aquí para contárselos absolutamente todo, desde los rumores hasta las fotos que están incendiando las redes. Y como siempre, antes de que empecemos con este viaje lleno de amor y drama, quiero recordarles que nos ayudarían un montón si se suscriben al canal y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así, la vez que tengamos una noticia jugosa, ustedes serán los primeros en saberlo. Ahora sí, acomódense, preparen palomitas y vamos a darle play a este culebrón turco de la vida real. Vamos a recapitular un poquito, ¿les parece? Hande y Kerem. ¡Ay, esos dos! Su química traspasó la pantalla en Senkalkam. Era innegable. Todos estábamos enganchados con la historia de Eda y Serkan, pero la verdadera magia estaba en cómo ellos se miraban, cómo se reían, cómo se conectaban fuera de los personajes. Y sí, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados, la felicidad de los fans llegó al máximo. Y durante un tiempo todo fue miel sobre hojuelas, viajes, fotos adorables, miradas que decían más que 1000 palabras. Pero como en toda buena telenovela, llegó el drama. Su relación llegó a su fin y el mundo de los fans, literal, se vino abajo. Los rumores de por qué terminaron volaban por todos lados, cada quien tenía su versión y bueno, la cosa no pintaba bien para una reconciliación. Parecía que la historia de amor de Hande y Kerem era solo un recuerdo. Hasta ahora. Porque, señoras y señores, parece que el amor ha vuelto a llamar a su puerta. Y lo ha hecho con un viaje de ensueño, nada más y nada menos que a las Maldivas. Sí, esas playas paradisíacas, ese mar turquesa, el escenario perfecto para una segunda oportunidad. Y es que todo empezó con unas fotografías sospechosas. Una, luego otra, y otra más. En las redes sociales se encendieron las alarmas. Primero se filtró una imagen de Hande disfrutando del sol en una playa que, oh casualidad, se parecía mucho a las Maldivas. Y luego casi simultáneamente aparecieron fotos de Kerem, también en un escenario similar. No confirmaban nada directamente, por supuesto, pero las sospechas eran más que evidentes. Los fans empezaron a hacer su trabajo de detectives, cruzando información, comparando fondos de las fotos, analizando cada detalle. La teoría de que estaban juntos era cada vez más fuerte. Era como si el universo estuviera enviando señales de que esto no era una simple coincidencia. Y la verdad, después de tanta angustia, la esperanza de una reconciliación comenzó a crecer en el corazón de todos nosotros. Pero no nos adelantemos, porque la historia se pone aún más interesante. Claro, las fotos por separado eran un buen indicio, pero lo que realmente causó un revuelo total fue cuando empezaron a aparecer las imágenes de ambos juntos. Ya no se trataba de coincidencias ni de escenarios similares, ahora estaban lado a lado. Ya fuera caminando por la playa al atardecer, disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas, o simplemente relajándose en la arena, las fotos hablaban por sí solas. La química entre ellos seguía ahí, esa mirada que se lo dice todo, esa complicidad que parece magia. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Anker, #Hande y Kerem juntos, #segunda oportunidad se volvieron tendencia mundial. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, unos celebrando a lo grande, otros aún incrédulos y algunos, como no, todavía escépticos. Pero vamos a ser sinceros, la mayoría estábamos felices de verlos juntos de nuevo. Era como si una parte de nosotros, esa que creyó en su amor desde el principio, se sintiera reivindicada. Y la verdad, qué lindo es cuando el corazón tiene razón. Y no solo se trataba de fotos, también había vídeos, pequeñas grabaciones que nos mostraban momentos de risa, de complicidad, de conexión. Y la verdad es que se les veía muy felices, muy relajados y, por qué no decirlo, muy enamorados. Como si el tiempo no hubiera pasado,
como si la llama nunca se hubiera apagado. Pero más allá de las fotos y los vídeos, lo que realmente llama la atención es la energía que transmiten juntos. Es como si se complementaran, como si hubieran vuelto a encontrar ese equilibrio perfecto que los hizo tan especiales. Y claro, siempre hay quienes buscan el lado negativo de las cosas, quienes dudan de sus intenciones, quienes especulan sobre si es puro marketing o si realmente hay amor de por medio. Pero yo prefiero creer en la magia, en las segundas oportunidades y en la fuerza del amor. Y cuando veo a Andy y a Kerem juntos en las Maldivas, disfrutando de su compañía, riendo, mirándose con esos ojos que enamoran, no puedo evitar pensar que lo suyo es real. Y que esta escapada a las Maldivas es más que unas simples vacaciones, es una segunda luna de miel, una oportunidad para reconectar, para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Porque a veces el amor necesita un tiempo, un respiro, para volver con más fuerza. Y parece que este es el caso de Andy y Kerem. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas, y ahora están listos para intentarlo de nuevo. Y no solo estamos hablando de que los captaron juntos en la playa o cenando en un restaurante, también surgieron algunos detalles muy tiernos que realmente nos hicieron creer en esta reconciliación. Por ejemplo, se filtró una foto de una habitación de hotel decorada con pétalos de rosa y velas, un ambiente súper romántico que se rumorea, Kerem preparó para Andy. ¡Ay, Kerem, qué detallista! O esos pequeños gestos que se captaron en los vídeos, como el ayudándole a ella a caminar en la arena, o las miradas cómplices que se intercambiaban en la mesa. Son detalles que pueden parecer insignificantes, pero que hablan mucho de la conexión que hay entre ellos. Además, hubo un momento particularmente especial que nos dejó a todos con el corazón en la mano. Durante un paseo en barco, se pudo ver a Andy recostada en el hombro de Kerem, mientras él la abrazaba suavemente. Era una imagen tan dulce y tierna que parecía sacada de una película. Y creo que en ese momento muchos de nosotros pensamos, sí, esto es real, este amor es real. Y es que a veces las palabras no son necesarias, los gestos y las miradas lo dicen todo. Y entre Andy y Kerem, la comunicación no verbal es un idioma que manejan a la perfección. Ahora, no quiero decir que todo es perfecto, porque en una relación siempre hay altas y bajas, momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero lo que sí es evidente es que están haciendo un esfuerzo por reconstruir su relación, por darse una nueva oportunidad. Y eso es lo que realmente importa. Además, este viaje a las Maldivas no es solo una escapada romántica, también es una oportunidad para desconectar del mundo exterior, de los rumores, de las presiones, y concentrarse en lo que realmente importa, ellos dos. Y yo creo que eso les ha hecho muy bien. Se les ve más tranquilos, más relajados, más seguros de sí mismos. Y la verdad es que se merecen esta felicidad. Después de todo el drama, de toda la incertidumbre, se merecen una segunda oportunidad. Y creo que, como fans, deberíamos apoyarlos en esta nueva etapa. Dejarlos ser felices sin presiones ni juicios. Después de todo es su vida, su historia de amor. Y nosotros como buenos espectadores, solo podemos desearles lo mejor. Pero claro, sin dejar de estar al tanto de cada detalle, porque así somos los fans, ¿verdad? Nos encanta el chismecito, nos encanta el drama, pero también nos encanta verlos felices. Y si esa felicidad los une de nuevo, pues bienvenido sea. Pero vamos a hablar claro, porque claro que existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, que las fotos y los vídeos estén planeados, que todo sea una gran puesta en escena. En el mundo de la farándula, todo puede pasar. Pero incluso si ese fuera el caso, creo que la química entre ellos es innegable. Hay algo en sus miradas, en sus gestos, que no se puede fingir. Y aunque fuera una estrategia, yo creo que hay sentimientos reales involucrados. Porque no es fácil simular esa conexión, esa complicidad, esa magia. Y además, si es una estrategia, es una muy buena estrategia, porque ha logrado que todos volvamos a creer en el amor, en las segundas oportunidades y en el poder de los finales felices. Y eso, al final, es lo que todos queremos. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta ver a dos personas enamoradas, luchando por su amor, superando los obstáculos y volviendo a empezar. Es como una de esas telenovelas que nos enganchan desde el primer capítulo hasta el último. Y la historia de Andy y Kerem es, sin duda, una de esas historias que nos mantendrán pegados a la pantalla, o a las redes sociales durante mucho tiempo.
Y no podemos olvidarnos de mencionar el impacto que todo esto ha tenido en los fans de Senkalkam. Para muchos, Hande y Kerem no son solo los protagonistas de una serie, son un símbolo de amor, de esperanza, de segundas oportunidades. Y verlos juntos de nuevo ha sido como un sueño hecho realidad. Las redes sociales se han llenado de mensajes de alegría, de esperanza, de buenos deseos. Los fans han demostrado una vez más que son el verdadero motor de esta historia. Y también han demostrado que el amor, tanto el de la ficción como el de la vida real, es algo que nos une, que nos inspira, que nos hace creer en la magia. Y aunque algunos puedan pensar que los fans son demasiado intensos, yo creo que su apoyo es fundamental para el éxito de esta relación. Y claro, también hay algunos fans que están un poco escépticos, que aún tienen dudas sobre las verdaderas intenciones de Hande y Kerem, que temen que todo esto sea una ilusión. Pero creo que es importante recordar que cada quien tiene derecho a sentir lo que siente. Y que lo más importante es respetar las opiniones de los demás, incluso si no las compartimos. Al final, lo que realmente importa es que Hande y Kerem sean felices, juntos o separados. Y si su felicidad los lleva a estar juntos de nuevo, pues que así sea. Y es que al final del día, lo que todos queremos es verlos sonreír. Porque cuando ellos están felices, nosotros también lo estamos. Y creo que este viaje a las Maldivas es una prueba de que están dispuestos a luchar por su amor, a dejar atrás los errores del pasado y a construir un futuro juntos. Y como fans nuestro papel es apoyarlos, animarlos y disfrutar de esta historia que sin duda, nos seguirá dando mucho de qué hablar. Ya sea que terminen juntos para siempre o que tomen caminos separados, su historia siempre será especial, siempre será recordada como una de esas historias que nos hicieron creer en el amor y en las segundas oportunidades. Y por eso les agradecemos a Hande y a Kerem por compartir su vida con nosotros, por hacernos soñar, por hacernos creer en la magia. Y esperamos que esta nueva etapa esté llena de felicidad, de amor y de mucha, mucha complicidad. Y si de repente nos sorprende otra foto o vídeo de ellos, aquí estaremos para contárselos todo. Y bueno, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito, de amor y de segundas oportunidades. Recapitulando un poco, hemos visto cómo los rumores de reconciliación entre Hande y Kerem se han hecho realidad con su viaje a las Maldivas, un destino que ha sido testigo de su amor y de su reencuentro. Hemos analizado cada foto, cada vídeo, cada detalle, tratando de descifrar qué hay detrás de esta escapada romántica. Y aunque todavía hay muchas preguntas sin respuestas, lo que sí es evidente es que la química entre ellos sigue intacta, que la chispa sigue encendida y que están dispuestos a luchar por su amor. Hemos visto que este viaje no es solo una simple vacación, es una segunda luna de miel, una oportunidad para reconectar, para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Y aunque siempre existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing, yo prefiero creer en la magia, en el amor y en las segundas oportunidades. Y creo que como fans debemos apoyarlos en esta nueva etapa, dejarlos ser felices y disfrutar de esta historia que sin duda nos seguirá dando mucho de qué hablar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por el chismecito y el amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por la vida de Hande y Kerem, y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Y no se olviden de dejar sus comentarios, nos encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus emociones. ¿Qué piensan ustedes de esta reconciliación? ¿Creen que durará para siempre? ¿O piensan que es solo una estrategia? Queremos saberlo todo. Así que no se queden con la duda y déjenos sus comentarios aquí abajo. Y ahora sí, para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Así nos ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden que aquí siempre tendrán las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, y también un espacio para compartir sus pasiones, sus emociones y sus opiniones. Y ahora sí, despido con un fuerte abrazo virtual y con la promesa de vernos muy pronto en un nuevo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.